La Zona Cero. Con Josep Guijarro, Juan José Sánchez Oro y Manuel Carballal, que nos cuenta. Manuel, dentro de muy pocos días, hoy ha sido actualidad el Vaticano, ha sido actualidad Roma por el nombramiento de una serie de cardenales, de una serie de purpurados, entre ellos un español, pero es que dentro de muy poquito tiempo se van a reunir ahí nada más y nada menos que 300 hombres, 300 exorcistas que dicen luchar contra la fuerza de Satán. Sí, vuelve a celebrarse un encuentro de la Asociación Internacional de Exorcistas a partir del próximo 24 de octubre, el próximo lunes 24 de octubre. Casi 300 exorcistas de todo el mundo se darán cita en el Vaticano para aunar esfuerzos en su lucha contra el maligno. Así es como lo definen. A mí esta noticia que me he encontrado en Religión Digital, donde se mencionan las declaraciones de distintos exorcistas y de lo que es más preocupante, de algún psiquiatra, de algún médico psiquiatra, alabando el trabajo de estos exorcistas, me produce la misma sensación, si os soy sincero, que cuando escucho a muchos ufólogos hablar del fenómeno ovni o cuando escucho a muchos investigadores hablar de parapsicología, ¿no? La sensación de que es un tratamiento banal, superfluo, sin profundidad, porque el planteamiento que tienen estos exorcistas, o sea, ellos desde hace unos años primero organizaron la Asociación de Exorcistas de Italia, escribiendo a todos los cardenales para resaltar la problemática del aumento del culto al diablo y de las prácticas satánicas en el mundo, lo que implicaba el aumento de las posesiones diabólicas. Y cuando los escucho hablar sobre satanismo, igual que evidentemente el fenómeno ovni es algo real, pero en mi humilde opinión la mayoría de las cosas que yo leo me parecen simplistas, banales, que no profundizan. Cuando se habla del culto al diablo, de la demonolatría, que es un fenómeno real, que existe, pero claro, tan real como, por ejemplo, que nos lo comentabas antes, no tiene explicación y son tremendas, por ejemplo, las experiencias vividas por un exorcista español, por el Padre Solá. Claro, por ejemplo, ¿qué fue lo que vivió él? El Padre Solá, lo que me comentó a mí poco tiempo antes de morir, él era exorcista en Barcelona, a pesar de que él, el primer exorcismo que él presenció fue en Zaragoza, y el más espectacular que no ofició él, pero que él estaría presente en una de las sesiones, fue en París. Él decía que había presenciado fenómenos físicos, que es lo que no se suele ver en casi ningún caso de exorcismo, salvo en las películas americanas, ¿no?, que son muy efectistas. Lo que decía el Padre Solá es que en el caso de una joven, de una menor que había exorcizado él personalmente en un colegio de Zaragoza, había visto cómo la joven, en cuanto entraba en la capilla del colegio, desarrollaba una animadversión muy violenta hacia todos los símbolos religiosos, una fuerza, lo que se llama hiperdinamismo o sansonismo, ¿no?, que hacía que entre 5 o 6 varones adultos no fuesen capaces de controlarla, y que en un momento determinado, cuando él la riega con agua bendita, lo que contaba el Padre Solá es que él aseguraba que había visto a esa joven ponerse vertical y salir disparada cruzando por encima de todos los asientos de esa capilla hasta estamparse contra la pared del fondo. Lo más increíble que yo le escuché contar es que, estando en París con el exorcista oficial de la Archidiócesis de París, él había presenciado cómo, de nuevo, una joven, la posesa, en un momento determinado se ponía a caminar, cruzando el despacho en el que se encontraban los 2 sacerdotes con esa joven, llegaba a la pared del fondo y seguía caminando por la pared, perpendicular a dicha pared, hasta llegar al techo, cruzaba el techo, caminando por el techo, una especie de Spiderman, una araña diabólica. Y él decía que lo que le llamaba, bueno, evidentemente toda la escena es para llamarte la atención, ¿no? Pero sí, algo que poquito, le llamaba, ¿no?, parafraseando a nuestro querido Lorenzo, lo que le llamaba poderosamente la atención es que ella llevaba una falda plisada de estas de escolares, y que permanecía perpendicular, que no caía como habría sido lo lógico, ¿no?, hasta cruzar, hacer no era muy diabólico recorrido. Entonces la posesión, ¿no? Era bastante Era una posesión pudorosa. recatada, una Sí. posesión pudorosa. Bueno, pues casos como este supongo que serán los que se contarán a partir del próximo 24 de octubre
en que esta Asociación Internacional de Exorcistas, que en los últimos años, ya el año pasado tuvieron un encuentro, y ya hace varios años que se van celebrando estas reuniones en el Vaticano, han creado una infraestructura internacional con sus propias publicaciones, sus propias revistas especializadas, programas de radio, un teléfono de ayuda a los poseídos, o sea, como el teléfono de la esperanza, pero si te sientes poseído, pues llama al número de ayuda a los poseídos. Y claro, ellos parten del supuesto de que cosas como la Ouija, como el tarot, como el espiritismo, las ciencias ocultas, son síntomas de esa posesión diabólica. Por eso decía que me parece que es un tratamiento superficial y simplista. La demonolatría, el culto al diablo, es una realidad. Yo no la definiría como una realidad preocupante, pero sí es una realidad. Existen logias y iglesias, algunas incluso legalizadas, que rinden culto al diablo con una pluralidad de criterios también muy llamativa. Pero eso no tiene nada que ver con la evidencia, ni con el tarot, ni con las psicofonías, ni esas cosas. Corren malos tiempos para los exorcistas y los exorcismos. Muchos de esos casos, además hay casos de algunos episodios verdaderamente terribles y tremendos, que no hacen un favor de ningún tipo a estos personajes. Pero sí que es cierto que testimonios como el que comentabas del padre Solá, ¿verdad, Josep?, nos hacen por lo menos pensar en la existencia de algo, ¿no? Bueno, de algo. Como bien decía Manuel, una cosa es la adoración al diablo y la otra cosa es el diablo. ¿Existe el diablo? El parangón que hacía Manuel con los ovnis yo creo que no es válido, porque los ovnis existen. Otra cosa es que les interpretemos como naves siderales que vienen del espacio exterior, como confusiones o como no vasos. No, yo me refería a que la demonolatría existe, el culto al diablo existe, pero no tiene nada que ver con la Ouija o con las psicofonías, igual que los Anunnaki y los reptilianos no tienen nada que ver con el fenómeno ovni. En ese caso acepto barco. Pero es verdad, el padre Solá, ese extremo yo nunca lo he podido confirmar, pero a mí se me dijo que había muerto después de efectuar un exorcismo. Yo creo que muchas veces también se exagera y parte de esa exageración viene del cine, viene de la televisión, viene de la ciencia ficción. Al fin y al cabo, porque lo complejo del diablo, el mal sí que está instalado en nuestra sociedad, y si el mal es el diablo, pues el diablo existe, pero no sé si existe un ente que sea capaz de manifestarse en las ouijas, en las sesiones espiritistas, en definitiva, en los poseídos. A mí me cuesta pensar que un poseído por el diablo llame por teléfono al teléfono del arzobispado para decir, oye, que estoy poseído, me puedes sacar del cuerpo, que es que quiero cambiar, ¿no? Que es que este no me mola. Es en sí misma una absurdidad, por cierto, que también es verdad, está presente en muchos otros fenómenos, y yo ya no sé hasta qué punto forma parte de esta gran escenografía que muchas veces está instalada dentro de lo paranormal, dentro de lo oculto, o si realmente todos estamos locos de atar, ¿no? Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter, que nos lo hemos dicho al comienzo. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta, insistimos, en Twitter. Juan José Chetoro, querías añadir algo, ¿no? No, yo el tema de lo de los exorcismos y las posesiones, a mí me parece que hay mucho de bombero pirómano, en el sentido de que realmente es una fenomenología que, como tú un poco señalabas ahí, Manuel, cuando comentabas toda esta reunión de los exorcistas, es muy endogámica. Se supone que se crea esta enfermedad o este padecimiento de la mente, se crea por la propia religión. No es lo mismo los exorcismos en unas religiones que en otras. Las posesiones tienen un factor, yo creo, muy importante cultural. Para mí el demonio es un producto cultural. Y sí que yo puedo entender que dentro de que el fenómeno, como tú también señalabas, existe, es decir, la posesión existe para el que la vive y el que la sufre, entiendo que lo que deberían hacer es los exorcistas ponerse al servicio de los profesionales de la psicología y no al revés. Entiendo que ahí lo hacen porque es cierto que muchas veces la propia posesión se puede desactivar abordándola simbólicamente, porque al fin y al cabo es un padecimiento que tiene una serie de claves simbólicas que te ofrece incluso la capacidad de superarla con esas propias claves simbólicas y entras en ese mismo juego que provoca. Y ahí estaría muy bien que el asesor actuara, o sea, el exorcista actuara terapéuticamente asistido por el psicólogo. No al revés, no que los exorcistas sean un poco los que utilicen a los psiquiatras de alguna manera para legitimar todo el mensaje, que luego también se ve ahí en lo que comentabas, Manuel, ¿no? Que
que abarcan o meten en el saco muchas cosas. En Italia hubo hace unos años, creo que fue en los años de los 80, 90, hubo una especie de psicosis sobre una supuesta ola satánica, porque aparecieron una serie de asesinatos también asociados al satanismo, pero al satanismo más vulgar, porque aquí hemos comentado también que existe otro satanismo, vamos a decir así, con más filosófico, que se plantea como una especie de humanismo materialista, ¿no? Pero ahí era un satanismo simplemente, bueno, pues que dio una serie de crónicas negras. Y eso, a partir de ese momento, de esas crónicas negras, de esos asesinatos truculentos, los exorcistas empezaron a colaborar con la policía y se empezó a crear también este cuerpo especializado, este colegio especializado de exorcistas en Roma. Y ahí ellos empezaron a meter lo que tú señalabas, desde la música heavy hasta los tarotistas, hasta cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, yo creo que ya ahí es también un poco ser ventajista, es intentar un poco lo triste, aprovechar esto, ¿no? para otras cuestiones también un poco ya casi evangélicas, ¿no? Lo que me parece a mí muy triste es que yo he defendido siempre, durante muchos años, he defendido el planteamiento que hacía la Iglesia Católica de la posesión diabólica y del exorcismo frente a otras confesiones, tanto cristianas como pertenecientes a otras religiones, porque eran mucho más prudentes, mucho más cautos a la hora de considerar una posesión como tal, como diabólica, y autorizar el exorcismo. Mientras que en otras iglesias protestantes, por ejemplo, en iglesias evangélicas, nos hemos encontrado con casos, o sea, que rozan lo risible, lo ridículo, ¿no? Cuando se decía decías la música rock, hombre, la música rock, la música pop, los pitufos eran satánicos, los ovnis eran satánicos, todo era satánico. Todo lo que se apartaba, claro, todo lo que se apartaba del dogma de esa religión, por definición, era satánico. Y entonces la Iglesia Católica buscaba personajes, sacerdotes, aunque la capacidad del exorcismo era una de las 4 órdenes menores del sacerdocio, cuando tú te ordenabas sacerdote, por definición todos los sacerdotes podían realizar exorcismos, dentro de la Iglesia Católica había que pasar por una serie de protocolos, de requisitos, y al exorcista se le nombraba para cada exorcismo en particular. Y se buscaba, yo recuerdo, antes de la renovación del ritual romano, se decía que el exorcista tenía que ser un hombre, un sacerdote, con una capacidad moral y ética, con una trayectoria que le permitiese encararse al príncipe de las tinieblas y protagonizar esa lucha de igual a igual, ¿no? Hace unos días, a mí es una noticia que me decía Bruno, que viven malos tiempos los exorcistas, joder. Hace unos días se condenaba a uno de los exorcistas más importantes de España, al padre Portela, que es paisano mío, exorcista en un pueblecito de la provincia de Pontevedra, por abusos sexuales durante un exorcismo. Se le condenaba, no es que ya se fuese una denuncia, sino que ha sido condenado. Claro, eso parece que no deja muy buen lugar ese nivel ético y moral del exorcista. Claro, él atribuye esto a una conspiración satánica, que de las fuerzas ocultas con la connivencia del obispado, porque él ha luchado contra el maligno. Y hombre, yo creo que el problema de las personas que se creen poseídas es mucho más serio. Y el problema que tiene la Iglesia Católica ahora, por eso en los últimos años hemos visto que se han autorizado a tantos exorcistas para realizar exorcismos en distintas parroquias de España. A mi juicio, yo tengo muy claro que tiene que ver con la inmigración, con muchas familias que llegan de otros países donde hay una tradición más fenomenológica, por ejemplo, dentro de las iglesias evangélicas o protestantes, y que, mire, señor cura, si usted no hace el exorcismo, me voy a la capilla evangélica que está enfrente a que me lo hagan ahí. Y al final, pues bueno, la oferta, la demanda crea la oferta, ¿no? Al final se consigue un enemigo de Satán. Solo una cosa muy breve. Rápidamente. Yo creo que en el fondo subyace, porque yo he hablado con muchos exorcistas y creo que puedo decir que he tenido una buena amistad con alguno de ellos. Y es que en el fondo, y esto tendría una lectura psicológica, yo creo que el exorcista, como ocurre en otros contextos de la religión y fuera de la religión también, realmente se crea un cruzado con una misión sagrada, que es la de luchar contra el diablo. Y va reforzando esa idea a lo largo de toda su vida hasta convertirla en el eje fundamental de su existencia, creyendo que realmente son una especie de soldados de Cristo con una misión salvífica para la humanidad en este final de los tiempos que creen que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Amor, que ha muerto hace poco tiempo, hace unas semanas, él, por ejemplo, llegó también a ver el diablo en cualquier otro tipo de acto, por ejemplo, dentro del propio Vaticano. Consideraba que también el diablo había penetrado ahí, incluso se podían haber realizado misas negras y que parte del clero estaba dentro de sociedades satánicas, y él fue uno de los que extendió toda esa idea que luego tuvo también representantes en determinados obispos que luego fueron expulsados, o determinados jerarcas de la curia vaticana, ¿no? Todo porque también estaban en contra de determinadas líneas del pontificado de parte de la curia que ellos entendían como satánica, simplemente porque no coincidía con su visión de lo que debía ser la Iglesia.
Nuestros antepasados viajaron al espacio. Nuestros antepasados en civilizaciones antiguas hubo viajes al espacio. Esto no lo dice un cualquiera, lo dice un ministro de transporte de Irak. ¿Me dejas hacer un prólogo antes de que anuncie la noticia, sobre esta noticia, digo? Sí. Antes de que la anuncie, porque yo creo que para comprender de lo que va a hablar ahora Juanjo, tenemos que hacernos una foto mental. Porque esta noticia, esta semana, ha sido replicada en toda la prensa internacional, ha tenido un recorrido extraordinario, pero imaginaros por un momento el aeropuerto de Castellón, por ejemplo, un aeropuerto importante en España. Imaginaros una rueda de prensa, porque como en España no tenemos Ministerio de Transportes, depende de Fomento, pues Ana Pastor en esa rueda de prensa, en el Ministerio en el aeropuerto de Castellón, rodeada por Margallo, por de Guindos, por otros ministros, y con una serie de periodistas afines en esa rueda de prensa. Pues imaginaros que está Marguenda, que está Isabel San Sebastián o Alfonso Rojo, con muchos micrófonos de los medios, y que de repente Ana Pastor dice algo así, digo para que... Ana Pastor cuando era ministra, ¿no? Bueno, exacto. De Fomento. Sí. Dice algo así como que viene a inaugurar este aeropuerto, que no solo es el aeropuerto más importante de Castellón, sino que es el aeropuerto más importante de España y que es el aeropuerto más importante del mundo porque hace 7.000 años los antiguos íbaros que estaban haciendo grafitis por Altamira y por ahí, ya habían construido un aeropuerto para viajar al espacio. Claro, ¿cómo recibiríamos esa noticia, esas imágenes? Por eso está grabado. Pues contextualizando de una manera similar lo que ha ocurrido en Irak. Ya puede contarnos, Juanjo. Muy bien. Para que lo veamos en su contexto. Es que para que nos hagamos una idea, ¿no? El hecho de ser ministro no te hace más listo, ¿no? Ni nada, ¿no? Aquí tenemos grandes casos pero yo he rastreado su biografía, luego te digo. ¿Quién dijo lo de Saramago? Bueno, y has hablado con el ministerio, has hablado con la embajada, ¿no? Sí, pero después. Bueno, primero vamos a saber la información, qué es lo que ha dicho este ministro y este personaje. Básicamente es lo que ya ha estado comentando el Ana Pastor Manuel, que efectivamente yo tengo aquí las declaraciones, creo que son literales, porque también, como señalaba Manuel, la noticia es un poco complicada de seguir, y literalmente lo que él ha comentado en esa rueda de prensa donde él estaba inaugurando ese nuevo aeropuerto es que el primer aeropuerto que se estableció en el planeta Tierra fue en este lugar. Probablemente no hay muchas personas que sepan esto, decía el ministro. El hecho de que fue el primer aeropuerto construido 5.000 años antes de Cristo, invito a los que dudan a leer el libro del gran historiador sumerio Zecharia Sitchin y los libros de Samuel Kramer, incluyendo La historia empieza en Sumer, que habla del primer aeropuerto construido en el planeta Tierra y es en Naziria. La particularidad de este lugar es que sigue siendo el más seguro para el aterrizaje y despegue de aviones debido a las condiciones favorables del tiempo. Cuando los sumerios se asentaron en esta tierra, eran conscientes de ello y lo eligieron específicamente para sus vuelos a otros planetas. Entonces, bueno, esto es lo que ha dicho. No sabemos qué ¿Sabía tipo de... tomar la pastilla en esos momentos? Pues no lo sé. De todas formas, yo creo que esto, por comentar un poco, es un poco la línea que también manejan determinados países. Yo recuerdo que ocurre lo mismo, por ejemplo, en la India. En la India hay un gran fervor nacionalista, también un poco porque se están sacudiendo todo el tema de la colonización británica, y tienen una idea de que realmente, como tuvieron un pasado glorioso tecnológicamente muy avanzado, que les ha sido robado o que les ha sido también ocultado por Occidente. Y que ahora, a través de la lectura de determinadas fuentes clásicas, desde los Vedas hasta el Ramayana, Mahabharata, ahí se puede detectar todo ese pasado glorioso. Entonces, lo único que está haciendo es eso. Yo creo que es una manera de mirar hacia atrás. Como no tienes un presente demasiado favorable, pues tratas de pensar que ha sido más de lo que realmente ha sido, ¿no? Y echas de mano, pues eso de Sitchin. Lo de Kramer me sorprende porque yo el libro de Kramer no recuerdo, es un libro clásico de los años 50, el de La historia empieza en Sumer, no recuerdo que hablara nada de aeropuerto ni nada por el estilo, y el de Sitchin sí, por supuesto, porque ya sabemos todo lo que él defiende, toda la teoría de que efectivamente había muchos aeropuertos, de que llegaron aquí desde el planeta Nibiru, y cuestiones por el estilo que no tienen ningún fundamento histórico, vamos. Yo pensaba que la noticia era falsa. Porque además cuando hacía la búsqueda... eso has hablado con la embajada, ¿no? Sí, bueno, y he estado rastreando. Claro, el problema es la traducción del nombre. Se ha hecho una mala traducción del nombre. Entonces, claro, yo cuando buscaba referencias sobre este ministro, lo único que me salía eran páginas y páginas y páginas con esta misma noticia. Por eso llamé a la embajada, estuve buscando en el ministerio del gobierno iraquí, el departamento del Ministerio de Transportes, y efectivamente el personaje, el capitán Kadim Finjana, que es el Kadim Finjana al-Hamani, que tiene incluso su perfil de Facebook y demás,
ha hecho esas declaraciones, es real. De hecho, el vídeo yo lo he enlazado en el hashtag de Twitter de Rosavientos. Ahí está el vídeo con una traducción simultánea, digamos, al castellano de esas palabras. Pero lo que me llamó la atención es que en Irak se ha generado una polémica, evidentemente, pues como si lo dice Ana Pastor, ¿no? Sería muy pintoresco, pero me he encontrado algunos artículos en periódicos iraquíes que no solo defienden la postura de su ministro, sino que hablan de que es un tipo con la cabeza bien amueblada, que tiene su cultura, que habla varios idiomas, que es capitán del ejército iraquí. Y me llamó la atención en concreto un periódico iraquí, una columna de opinión, en el que se enlazaba esta teoría con una que se popularizó en los años 80 y 90 al rebufo de las teorías de Sitchin y otros, que venía a decir que se había demostrado científicamente que el cerebro de los pueblos de Europa del Este estaba más evolucionado, tenía más capacidades de tiempos ancestrales que los de Europa del Oeste, ¿no? Y eso explicaría no solo que hubiesen construido aeropuertos y viajado al espacio, sino que incluso, como decía el ministro, que habían descubierto Plutón hace 7.000 años. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Dentro de una hora da comienzo en Estados Unidos el segundo debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Un encuentro que llega precedido por la polémica tras la difusión de un vídeo de 2005 en el que Trump alardeaba de cómo seducía y se aprovechaba de mujeres, hecho que ha motivado que varios líderes del Partido Republicano, como el gobernador de Nueva York, hayan pedido a sus votantes que no apoyen al candidato de su partido. El último en sumarse a esta petición ha sido precisamente el presidente Barack Obama. Menosprecia a las mujeres, degrada a las mujeres, pero también a las minorías, los emigrantes, gente de otras religiones, se burla de los discapacitados, insulta a nuestras tropas y a nuestros veteranos. Los analistas políticos esperan que el candidato republicano aproveche este escenario para disculparse y dar así un golpe de efecto que pueda resucitar su campaña, aprovechando que el debate se emite en horario de máxima audiencia televisiva. Y ya en nuestro país, los partidos políticos afrontan la semana decisiva para evitar unas terceras elecciones. Todos estarán atentos a las decisiones que pueda tomar la gestora del PSOE, que este lunes mantiene su segunda reunión. Un encuentro del que se espera que salga la fecha del Comité Federal, donde los 290 miembros decidirán qué voto emite el partido en la sesión de investidura. No obstante, no se descarta que algunos de los diputados socialistas descontentos puedan votar diferente. Así lo ha deslizado este domingo el líder del PSC, Miquel Iceta. Diputados del PSC harán lo que diga el PSC y el PSC ha dicho que no a Rajoy y mantiene la misma posición que al menos hasta ahora había decidido el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Desde el Partido Popular insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita poner en marcha la investidura. No pondrán condiciones ante una abstención socialista porque España necesita un gobierno cuanto antes. Así lo ha reiterado este domingo el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo. Lo que España necesita ahora es un gobierno y ni se han puesto ni se van a poner condiciones para desbloquear la situación. A partir de la investidura iremos negociando día a día y tema a tema para ir resolviendo, insisto, los grandes desafíos que España tiene como país, como actor europeo y como protagonista en el mundo. Fuera de estas negociaciones para la formación de gobierno se encuentra Podemos, que se mantiene en el no a Rajoy, algo que no impide que en el seno de su formación se haya generado un debate en torno a las figuras de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Dos posturas sobre la manera de actuar de la formación morada que el propio Iglesias ha reconocido en el objetivo de La Sexta. Yo creo que soy mucho más directo y mucho más incendiario, si me apuras. Yo creo que Íñigo es más prudente y más tibio. Y eso yo creo que es normal y eso tiene que ver con la personalidad de cada una, no con el pensamiento político. ¿Estratégicamente tenemos diferencias? Sí. Yo creo que soy más optimista con respecto a la sociedad española y a veces cuando discuto con Errejón creo que él piensa que la sociedad española sigue siendo muy diferente a nosotros, un poquito más conservadora y que por eso tenemos que ser enormemente cuidadosos. Alemania permanece en estado de máxima alerta mientras las fuerzas de seguridad buscan por todo el país al joven refugiado sirio en cuyo domicilio se hallaron el sábado en una operación antiterrorista explosivos para cometer un atentado. La policía sigue registrando viviendas en Chemnitz donde residía el sospechoso al tiempo que las medidas de seguridad se han elevado en estaciones de tren y aeropuertos de todo el país. Tom Bernard, portavoz de la Oficina de lo Criminal del Estado de Sajonia. Buscamos al sospechoso con la información que los ciudadanos nos facilitan y aunque desafortunadamente pudo escapar, nuestro trabajo sigue siendo capturarle.
Además, la policía ha informado que ya se ha puesto en libertad a 2 de los 3 arrestados y ha indicado que del último, el inquilino formal de la vivienda, ingresará con toda seguridad en prisión preventiva. Y antes del deporte, 2 últimos apuntes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que va a donar los 8 millones de coronas suecas, cerca de 1 millón de euros, que recibirá como parte del Premio Nobel de la Paz a los familiares de las víctimas del conflicto con las FARC. Además, el célebre director de cine polaco, Andrzej Wajda, autor del Hombre de Hierro, ha fallecido hoy en Varsovia a la edad de 90 años. Fue Óscar honorífico en el 2000 por toda su carrera, durante la cual recibió además una Palma de Oro en Cannes y estuvo 3 veces nominado a los Óscar. Y en deportes, la selección española de fútbol se ha impuesto a Albania por 0-2 con goles de Diego Costa y Nolito y alcanza de esta manera el liderato del grupo G con 7 puntos, los mismos que Italia, que es segunda. Las malas noticias para la Roja han sido la lesión de Sergio Ramos, que podría estar hasta un mes de baja por un esguince en la rodilla, y además Gerard Piqué, molesto por las críticas, ha asegurado que abandonará la selección tras el Mundial de Rusia 2018. Y en la Liga Endesa, tercera jornada con algunas victorias destacadas. El Barcelona ha necesitado la prórroga para superar al Baskonia por 98-92. Unicaja se ha impuesto a Fuenlabrada por 98-85. Valencia Basket ha vencido a Gran Canaria 84-75 y el Bilbao Basket al Zaragoza por 75-69. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en nuestra web ondacero.es. Se quedan ahora en la compañía de La Rosa de los Vientos. A las 8 de la tarde llega el momento de analizar y debatir todo un día de noticias. De escuchar a sus protagonistas, poner cada dato en su sitio y entender la actualidad. Y desde luego muchas ganas de contarles por dónde van las cosas que suceden y sobre todo por qué suceden. La Brújula, David del Cura. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en Twitter, estamos Rosavientos, es nuestra etiqueta para que podáis contar y preguntar aquello que queráis. Estamos hablando, lo hemos hecho antes, de las noticias y de la información de las 2 de la madrugada, de lo que ha dicho el ministro de Transportes iraquí. Recordamos muy brevemente el titular. ¿Qué es lo que ha dicho Juanjo Sánchez Oro, ese ministro, ese hombre? Bueno, lo que ha comentado es que el primer aeropuerto fue construido en Irak hace 7.000 años y por sumerios que además se dedicaban en ese aeropuerto no solamente a volar por todo lo que sería el Oriente Próximo, sino incluso a visitar otros planetas y hacer descubrimientos. Es decir, un poco las teorías que ya conocemos a través de, por ejemplo, Sitchin, que sería uno de los principales historiadores, entre comillas, que ha defendido esta idea. ¿Qué piensas sobre esto, Josep? Bueno, pues que, como decía Manuel, no todos los ministros tienen que estar duchos en materia ufológica o astroarqueológica, pero de todas maneras es verdad que las palabras de este ministro han encontrado un eco inusitado en los medios de comunicación y que no es por casualidad. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo en que hay una especie de guerra fría por desmarcarse en lo relativo a los extraterrestres, o mejor dicho, en anunciar que los extraterrestres han estado aquí o vamos a encontrar ya su rastro definitivo en el espacio. Y estamos asistiendo a un goteo casi permanente en los medios de comunicación que es inusual, porque hemos visto cómo los ovnis desaparecían de la prensa de una forma más o menos insidiosa, a ver ahora de nuevo titulares y declaraciones de notables personalidades en relación al mundo de lo extraterrestre. ¿Tenemos que darle crédito a lo que dice el ministro? Pues bueno, habrá quien se lo dé y habrá quien no se lo dé, y los dos van a tener razón, porque es indemostrable. Como bien decía Juanjo en relación a la India, recuerdo que creo que fue en 2014, 2015. En 2015 tuvo lugar allí un congreso importante de divulgación científica,
y dos ponentes airearon precisamente el asunto de los bimanas y su relación con los extraterrestres. Bueno, el sector escéptico, que era mayoritario naturalmente en el Congreso, prácticamente cargó contra ellos para que les echaran por anticientíficos, cuando lo curioso es que la opinión pública se volcaba en favor precisamente de estos ponentes que relacionaban precisamente tecnología de la antigüedad con seres venidos de otros planetas o con el legado de seres venidos de otros planetas. ¿Qué son, perdona, Josep, qué son los bimanas? ¿Me lo preguntas? Sí. Bueno, los vimanas hoy día son una especie de templos, ¿no? Pero eran una tecnología del pasado, eran básicamente una especie de vamos a decir, de cono. Literalmente significa máquina voladora, ¿no? Y tradicionalmente hablan que desde hace 6.000 años de antigüedad, pues esas naves eran capaces de volar y establecer contacto prácticamente con los dioses. Incluso hay en internet numerosas recreaciones y cuadros que de alguna manera pueden dar lugar a incentivar la imaginación, vamos a llamar calenturienta, de los creyentes en los ovnis, ¿no? Porque resulta sugestivo, ¿no? La forma de estos vimanas, de estas naves voladoras con los modernos ovnis, por decirlo de alguna manera. De todas formas, intentando buscar fuentes de la antigüedad, también ha habido muchas personas que en la Biblia han interpretado posibilidad de algún ovni con ese carro de fuego que volaba, o sea que claro, a la hora de coger y buscar... La imaginación es libre. Claro. Yo creo que pocas cosas están tan claras. Todas estas interpretaciones tecnológicas de la literatura religiosa vienen de los años 60 y 70, cuando empieza la carrera espacial. Empezamos a mirar al cielo y traducimos al lenguaje del momento la visión de Ezequiel, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Lo que hicieron los hindúes fue exactamente lo mismo. Yo además recuerdo que traje esa noticia a la tertulia el año pasado, cuando efectivamente el vicerrector de la Universidad de Mumbai hizo las declaraciones de que, bueno, pues en los Vedas se hablaba ya de unas máquinas voladoras que podrían demostrar esa supremacía intelectual en ese entusiasmo patriótico del que hablaba Juanjo, que probablemente es lo que le ha ocurrido ahora al ministro de Transporte iraquí, pues bueno, pues que su país pues era el más avanzado en otro tiempo. Curiosamente, todas estas tecnologías desaparecieron de repente, no quedó ni un tornillo, ni un trozo de plástico. Sitchin habla de una gran explosión termonuclear, que es lo que hace que acabara con todo el rastro y prácticamente generara ese desierto en lo que antes era un vergel en Oriente Próximo. De todas formas, también habría que analizar dentro de las propias declaraciones del ministro qué fuentes está utilizando. Es decir, el ministro no está aportando ningún tipo de información confidencial, secreto, algo por el estilo. No, lo importante es que lo diga él, no el contenido de la información que no revela nada. Pero suponte que puede decir, hemos hecho una excavación arqueológica y estamos ahora en disposición de decir que aquí puede haber un antiguo aeropuerto, tal, vale. O hemos encontrado unos manuscritos. Está hablando de Kramer y está hablando de Sitchin. Por lo tanto, digamos, no está aportando nada nuevo. Yo vuelvo a subrayar para contextualizarlo. Imaginaros que en vez de en Irak ocurre en España y que en vez de ser el aeropuerto de Dikar, al sur de Irak, que es el aeropuerto de Castellón y que es Ana Pastor o el ministro que hay ahora el que dice esto. Rafael Catalá. ¿Cómo lo interpretaríais? O sea, tú ves a un ministro diciendo esto en la tele, pues que en España... probablemente Manuel tendría el mismo eco, porque aquí... Claro, pero tú que sabes del tema, ¿tú cómo te lo plantearías? O sea, tú ves al ministro de... Pues como algo folclórico, claro, pues evidentemente no aporta ningún dato sustancial. Pero sí es importante que una personalidad relevante, con la cabeza amueblada, como dicen los propios iraquíes, se manifieste en favor de algo que para el gran público sigue siendo marginal, sigue siendo una creencia. Entonces está dando o poniendo el acento en dar relieve, en darle importancia a algo que para el gran público sigue siendo una anécdota, algo poco relevante. Entonces,
caramba, es que lo diga un mindundi de la calle o el ufólogo de turno, pues es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que un ministro le siga o le dé crédito a esos argumentos, con lo cual se convierte en noticia. No por lo que diga, sino porque el ministro apoya las tesis de Sitchin, de Kramer y de muchos otros arqueólogos que han querido relacionar pues estos hallazgos incómodos, porque también hay que reconocer que hay muchos elementos dentro de la cultura sumeria, mitos dentro de la cultura sumeria, que nos evocan irremediablemente a la idea de los dioses astronautas. Y entonces, pues, el ejercicio de la imaginación es libre y como libre que es, los mismos argumentos tenemos en favor que en contra de creer que fuimos visitados en un momento preciso de la antigüedad, pues por seres de otros planetas que pudieron legarnos ciertos conocimientos. No hace falta el tornillo, no hace falta en este caso el elemento OPART que nos dé en valor o que dé la carga de prueba, porque es el mito el que se ha venido perpetuando a lo largo de los milenios hasta la actualidad. Solo un matiz. Lo que dice el ministro, lo que dicen los ministros iraquíes o hindúes, no es que hayamos sido visitados, sino que ellos eran los visitadores. O sea, que ellos, todas esas leyendas del pasado, a lo mejor no eran extraterrestres, eran sumerios en sus naves. Él incluso dice que descubrieron Plutón. Exacto. Ya tiene narices, porque si no recuerdo mal, no fue descubierto hasta el siglo pasado, ¿no? Es decir, que tiene mérito la cosa. Yahuida, con Rosavientos en Twitter, dice: orgullo cultural herido por colonos, más posible aceptación de vida extraterrestre, más alguna pastilla mal tomada, igual aeropuerto prehistórico. Y Escudero señala algo, hay mucha crítica, hay mucho escepticismo por parte de quienes nos escuchan, dice como si la gente actual de Irak tuviera algo que ver con los sumerios de hace 7.000 años, que también es cierto. ¿Querías apuntar algo? Sí, no, que me recordaba una noticia que la he estado buscando, que algo parecido, pasa que en otra dimensión, que es el presidente turco, Erdogan, dijo también hace unos meses que los musulmanes habían descubierto América y que Colón vio una mezquita en Cuba. Y que habían llegado, entonces eso lo dijo en una cumbre que hizo ante un representante también que había de la delegación cubana, o sea que es un poco, yo creo que nos movemos en los mismos parámetros de propaganda política. Claro, por eso se ha cargado a los profesores, ¿no?, para reinterpretar la historia. Hablando de propaganda, vamos a hablar un poquito, Josep Guijarro, de Leonardo da Vinci. Sí, os adelantaba un poco el titular. De la última cena, por eso era lo de la propaganda, ¿eh? Bueno, la última cena se ha convertido prácticamente en uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte, y no es menos cierto que es un cuadro, vamos a decirlo así, redescubierto por el gran público de forma muy reciente, gracias además a una novela de ficción que es el Código da Vinci, que puso el acento en las grandes incongruencias de este trabajo que inició Leonardo en 1495 y que durante 3 años pues estuvo llevando a cabo esta realización. Todos sabemos, ¿no?, que hizo en el cuadro profundos conocimientos de geometría para conseguir la plasmación de un espacio amplio en el que distribuir las figuras de los 12 apóstoles y del mismo Cristo, y que para ello fue agrupando de 3 en 3, dejando en el centro la imagen de Jesús, que se recorta sobre la ventana abierta con un fondo que tiene ese vaporoso paisaje tan típico leonardino. Sin embargo, hay una serie de cosas que llamaron la atención desde el Código da Vinci, a pesar de que ya se conocían desde mucho antes. Por ejemplo, es una cena pascual y no vemos cordero por ninguna parte. Y lo que es más importante, tampoco hay los halos de los apóstoles. Y en esto es en lo que se ha querido fijar un experto italiano que se llama Mario Taddei, y que ha ocupado titulares esta semana, sobre todo en los medios italianos, pero también en medios internacionales, tras 15 años de investigación. Bueno, él indica que todas las versiones anteriores de esta escena seguían la misma tradición, es decir, que los 13 personajes tenían la aureola, la aureola de santidad, ¿no?, ese circulito que ilumina las cabezas de los
de los santos, y que tal omisión, que era inusual para la época y la tradición de los pintores de su tiempo, suponía, según este experto, que el pintor consideraba a Jesús y a los discípulos como mortales y no como seres divinos. Hombre, tiene gracia la cosa. Primero, invertir 15 años en llegar a esta conclusión, ¿no? Cuando yo, que no tengo grandes conocimientos de historia del arte, pues veo esto y lo primero que pienso es precisamente en que no les ha querido hacer santos, no les ha querido hacer sobrenaturales, ¿no? Sino que les ha querido hacer humanos. Y esto entronca, de alguna manera, dice Tadei que Leonardo no pintaba los halos porque pensaba que esta gente debía de ser gente común y que ese era el verdadero secreto que tenía Leonardo. Yo creo que lo que abre esto de los halos es, de nuevo, esa eterna disputa acerca de si Leonardo estuvo o no vinculado con determinadas fuentes de conocimiento, vamos a llamarle gnóstico. Es verdad que en el Renacimiento muchos autores acudieron de nuevo a fuentes clásicas, a los pitagóricos, entre otros, ¿no? Para volver a las fuentes ancestrales, pero hay quienes han mantenido que Leonardo pues tendría algún tipo de vinculación con alguna suerte de sociedad secreta. Por ejemplo, José Luis Espejo es de los que piensa, lo convierte prácticamente en el primer Rosacruz. Los Rosacruces, todo hay que decirlo, inician su andadura en el siglo XVII y, por lo tanto, digamos que Leonardo ya se había anticipado, porque este cuadro, como he dicho antes, se pintó entre 1495 y 1498. Nuestro querido amigo Javier Sierra, en su Cena secreta, le establece en contacto con una corriente de pensamiento prácticamente cátara, que de nuevo nos evocaría esa idea del Jesús humano, ¿no? Porque no puede ser un hijo de Dios aquel que se encarna, que tiene carne. Ya sabéis que los cátaros eran de los que pensaban que en la carne, en lo material, estaba el pecado, estaba el mal, y consecuentemente un hijo de Dios no podía estar encarnado, no podía haber muerto en la cruz y, por supuesto, pues no podría relacionarse con la figura de Jesús de Nazaret. Así que esta es la noticia, abre desde luego una interesante polémica acerca de la pertenencia o no de Leonardo a las sociedades secretas, de por qué quiso hacer humano a estos hombres, a estos santos, y en definitiva el estudio nos evoca precisamente esta curiosidad, ¿no?, que muchos hemos sentido alguna vez por saber si el cuadro de la Última Cena encierra o no claves secretas, vamos a decirlo claro, relacionados entre Jesús y María Magdalena. La cuestión, Juanjo, es saber si Leonardo creía estas cosas o las sabía por algún tipo de información que tenía. Yo es que no conozco toda la obra de Leonardo, no recuerdo ahora si también él utiliza el nimbo en otros casos, porque también dibuja a diferentes vírgenes y tal, ahora mismo no lo recuerdo. Sí que yo recuerdo que el uso del nimbo, de la aureola, a lo largo de la historia del arte se va pasando desde una forma, digamos, muy tajante, muy manifiesta, poco a poco se va eliminando, por lo menos se va haciendo cada vez que vaya casi desapareciendo, hasta el punto de que hay muchas veces que se queda simplemente en un simple aro, para que se pueda ver el paisaje detrás de las figuras. Yo creo que puede ser verdad que él quisiera de alguna manera mostrarlos en la faceta humana a los discípulos. De hecho, una de las características que tiene el Renacimiento es que coloca al hombre como centro del universo, y ya desde el gótico se va humanizando la figura de Cristo. Se pasa de ese Cristo en el románico, que es un Cristo juez, hierático, duro, que es el rey, que lo vemos en esas figuras, ¿no?, de esa época, de ese estilo, al Cristo gótico, y hay un movimiento en el Cristo gótico, lo que se busca es ese Cristo que llora, que se duele por las heridas, y hay un movimiento que va marcándose mucho también en ese periodo, en el siglo XIII, que es la imitación de Cristo, donde hay toda una corriente religiosa que va buscando que los devotos vivan en sus propias carnes los padecimientos de Jesús.
que surge ahí todo el proceso de flagelaciones, ese tipo de mortificaciones. Entonces, esa idea de acercar la figura de Jesús a su faceta humana, para hacerla también más próxima a los fieles, yo creo que ahí podría estar representado. Entonces, lo que está representando sería, con ese realismo, pues una serie de personas que simplemente se reúnen para hacer esa cena. También es cierto que el nimbo tenía distintos significados. Perdóname, sí. Decía que lo que es evidente es que solamente lo hace en la última cena. Estoy ahora viendo cuadros, ¿no?, de Leonardo. Estoy viendo, por ejemplo, La Virgen de las Rocas, que es un cuadro también con muchísimas anomalías, en la que se ve la Virgen, a Jesús y de niño, y a San Juan Bautista, y sí tienen el halo muy débilmente dibujado, ¿no? Para que tú puedas ver efectivamente lo que hay detrás, ¿no? Pero está dibujado. Y sin embargo, en la última cena es verdad que ninguno de los apóstoles ni Jesús mismo dispone de esa aureola. ¿Qué pasa? Que entre este cuadro de la Virgen de las Rocas y la última cena hubo una interferencia de conocimientos, o entró en contacto con alguna corriente, llamémosle gnóstica, pues no lo sé, sinceramente, pero desde luego da que pensar. Yo creo que en el Renacimiento hay otros autores que también empiezan a quitar el halo, y luego creo recordar también que cuando llega el Concilio de Trento, que ahí lo que hace es, naturalmente, actuar la contrarreforma frente a los protestantes, se vuelve a fijar una iconografía más estricta de lo que tienen que ser los santos. Y creo que ahí se vuelve a poner otra vez el nimbo. Pero la gran cuestión, Juanjo, y tú como historiador, ¿qué opinión tienes? Es Leonardo da Vinci era un gran pintor, que lo era, un gran sabio, que lo era, pero si además de todo eso era un gran iniciado, alguien que sabía y que tenía una información que el resto de los mortales no la tenía. Yo admito que las personas pueden ser genios, entonces no necesariamente todos sus conocimientos, sus grandes conocimientos tienen que venir prestados de algo. El problema es que yo creo que Leonardo da Vinci es un personaje tan único que si viéramos alguna otra persona contemporánea que realmente manifestara también esa genialidad, pues podríamos conectarlo, pero es que me parece que no hay manera de conectar a esta persona con otro grupo, entonces es muy difícil pensar que bebiera de algún tipo de círculo de conocimiento. Porque ya digo, deberíamos encontrar más testimonios de esas genialidades, y hasta donde yo conozco no las hay. Y sí que conocemos también todo su proceso deductivo a través de los manuscritos que se han conservado, cómo él experimentaba. Nos llegamos a meter un poco en la mente, tenía una mente muy particular. Por ejemplo, él empieza a trabajar con un concepto que es el tema de, cuando hace ingeniería, de los módulos intercambiables, que es un concepto abstracto de ingeniería muy avanzado, y que eso explicaría por qué él aplica, digamos, las mismas soluciones tecnológicas a diferentes contextos o diferentes aparatos. Y eso era algo que, digamos, dentro de la formación de la época no era tan habitual. Una de las cosas que explican eso, según algunos autores, es que él no participó de un conocimiento formal como el resto de las personas. Era muy autodidacta. Claro, y no tuvo el mismo conocimiento escolástico y tal, entonces eso le permitió que no quedara, digamos, tan cuadriculada su mente en los moldes de la época, sino que pudo pensar libremente y llegar a conclusiones distintas. Y otra especulación de la última cena, que yo recuerdo que incluso se ha hablado aquí en alguna ocasión, es que uno de los apóstoles podría ser, en vez de un apóstol, que hubiese pintado a María Magdalena. Claro. Sí, claro, la figura de Juan. Esa es la idea que defiende precisamente Brown en el Código da Vinci, evocando naturalmente a esa obra que a todos nos fascinó en un momento determinado, que fue, ahora se me ha ido de la cabeza, el Holy Grail. Sí, el linaje sagrado, ¿no? Gracias, el linaje sagrado. Y precisamente defiende esa idea, que es una mujer, que no es San Juan Bautista el que está... San Juan el Evangelista el que está a su lado. Lo que pasa es que yo creo que pero esta teoría es verdaderamente... Yo creo que San Juan sí que siempre se le ha puesto como un joven puber y tal, y eso sí que ayuda a una tradición iconográfica que lo refleja así, ¿no? Entonces yo creo... Es que si en el cuadro de Leonardo, San Juan es en realidad en María Magdalena, solo se ha pintado María Magdalena porque se parece a todos los San Juanes que existen, ¿no? Sí, aparte que también lo del tema de María Magdalena es muy interesante, porque la figura de María Magdalena aparece, que yo recuerde, aparece sí que es cierto en los evangelios y tal, muy puntualmente, pero donde tiene mayor recorrido es en los evangelios gnósticos, en algunos, y siempre y cuando Jesús ya ha muerto y está resucitado, o sea, se aparece ya dentro de la visión gnóstica como un ser de luz. Ahí es donde toma relevancia Magdalena, o sea, que el hecho de que realmente fuera una mujer que realmente se casa con él y tal, yo creo que no queda muy claro, sino que es un recurso dentro de lo que es ese contexto gnóstico nada más, ¿no? Manuel Carballal nos va a comentar ahora una noticia terrible, tremenda. Viene desde Perú, una mujer acusada de bruja,
de brujería y es quemada viva en público. Y ese acto es incluso grabado. Año 2016, casi 2017, pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de viajar a otros planetas, de la física cuántica, de cuando tenemos la mayor tecnología de la historia, pues siguen ocurriendo estas cosas, ¿no? Como si pudiésemos retrotraernos al pasado y ver lo que ocurrió con las brujas de Zugarramurdi, o con lo que ocurrió en Salem, o lo que ocurrió en esos procesos tan terribles que parecen cosas pretéritas en el tiempo, ¿no? Bueno, pues los miedos a lo diferente. Pues... Sí, pero fíjate, además yo quiero aprovechar esta noticia para hacer otra reflexión, porque esto ocurre en el distrito de Oxapampa, en la Merced, en la Amazonia peruana. Los actores en este drama, todos ellos pertenecen a una de esas etnias de la Amazonía peruana, los Llanesa o Amuesa, una etnia con 7.000 individuos en 48 comunidades, y que son un poco esos personajes que nos fascinan cuando viajamos a países como Perú y conocemos sus tradiciones chamánicas, su cultura, y luego hablamos de esa sabiduría ancestral, de estos personajes herederos de una tradición milenaria. Bueno, pues estos personajes herederos de una tradición milenaria han hecho esto, que es llegar a la conclusión de que una de sus vecinas, también perteneciente a esta misma etnia llanesa, Rosa Villar Jarionca, una mujer, no tengo el dato de la edad, pero por las fotos de ella que he visto, porque en el vídeo se la ve, además el vídeo es muy desagradable y no se la ve bien, pero por las fotos que he visto debía tener unos 70 y tantos, 80 y tantos años. No creo yo que tuviese mucha capacidad para hacer daño a nadie de ninguna manera. Bueno, pues estos miembros de esta etnia llegaron a la conclusión de que estaba practicando la hechicería, la brujería, y decidieron tomarse la justicia por su mano. Esto es algo, estas noticias ya las hemos traído a la tertulia en varias ocasiones, casos similares que se han producido en Asia, en África, con distintos contextos y con distintas justificaciones religiosas, casos como las atroces mutilaciones y asesinatos de albinos en África, por ejemplo, los llamados crímenes de honor que se dan en el contexto de algunos países de tradición islámica, o como en este caso, por la justificación de la brujería en distintas partes de América Latina, y no es la primera y ni será la última vez que ocurra. Lo que ocurrió en este caso es que esos mismos vecinos, llevados por ese fervor de la masa que se retroalimenta en ese momento de frenesí, ataron a esta pobre anciana a un tronco, la rodearon con varias ramas, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Y aunque esto ha ocurrido, noticias como esta nos han llegado en muchas otras ocasiones, y esta es otra reflexión curiosa, en este caso, en esa pequeña etnia de la Amazonía peruana, ya tenían teléfonos móviles, y como todos los teléfonos móviles tienen su cámara de vídeo, y a alguno de estos inquisidores contemporáneos pues se le ocurrió grabar el vídeo, que no es difícil de localizar, pues alguien tiene pero no nos interesa nada. A mí sí me interesa, bueno, porque ese vídeo tiene audio. Y además de lo terrible de las imágenes, lo interesante en este caso es que se escuchan los comentarios. Y probablemente los comentarios que se escuchan entre esos vecinos que están quemando viva a una vecina por acusar, porque consideraban que era bruja, no creo que sean muy diferentes a los comentarios que debían hacerse en los procesos inquisitoriales en España o en Alemania o en otras partes del mundo cuando se quemaba las brujas, ¿no? Le estamos dando su merecido, esto es un ejemplo para las otras, en fin, esos comentarios espontáneos que se dan en el fragor del momento, hombre, yo creo que nos dejan una reflexión no solo sobre nuestra historia, sobre las cosas que hacemos en nombre de la verdad, de lo que consideramos la verdad, sino sobre el presente, lo que está ocurriendo en estos mismos momentos. Y además, en el caso de Perú, yo es la segunda noticia, no similar, pero bueno, que podía estar relacionada, de estas expresiones del fervor de una creencia determinada de la forma más violenta y más irracional, porque en otro pueblecito muy pequeño,
Creo recordar que de Perú también hace no más de 10 días, 2 semanas. En ese caso fueron los miembros de un salón del reino, de los testigos de Jehová, los que atacaron, destruyeron, incendiaron un templo maya antiguo porque consideraban que las creencias que se mantenían ahí, porque todavía existen algunos lugares donde se mantienen las tradiciones mayas, eran una forma de paganismo y por tanto anticristiana, satánica por definición, y en vez de perder el tiempo con un exorcismo y agua bendita, pues le prendieron fuego y cortaron por Bueno, es que esto realmente es una forma de exorcismo, hasta cierto punto. No, ¿en qué sentido? En el sentido de que tú lo que estás haciendo es expulsando el mal de la sociedad, matándola. Pero es una forma real también de eso. Es en otro nivel, un nivel colectivo, pero eso funciona exactamente igual, ¿no? Espero que los del Vaticano no tomen ejemplo. Claro, no, pero a mí me gustaría saber un poco el contexto en el que se produce, porque claro, este tipo de actos se supone que es una idea o una especie de reacción que tiene la gente para intentar recuperar el control ante un problema que existe. Y es muy fácil empezar a estigmatizar a determinadas personas. Además, dentro de nada hay un debate en Estados Unidos donde también hay uno de los candidatos que se dedica a estigmatizar a determinadas personas, ¿no? para culpabilizarlas de determinados males, ¿no? Cuando las cosas suelen ser bastante más complejas de lo que parece, ¿no? Cuando uno trata de afrontar la realidad. Escuchando noticias... Perdona, Silvia. No, que a mí lo que me llama la atención es la dicotomía que se presenta. Por un lado, están muy avanzados y saben utilizar los teléfonos móviles, los dispositivos y todo lo que tú quieras. O sea, que ahí culturalmente se han avanzado, pero en cambio, en este tipo de tradiciones y bestialidades siguen manteniendo y cumpliendo pues estas cosas tan tremendas que prácticamente pues no hacen que la población avance. Por eso yo digo que falta un poco el contexto social para explicar cuál es el desencadenante. Porque quiero decir, en matar a esta persona lo que hay es depositadas muchísimas cosas, que se piensan que matándola lo vas a solucionar. Entonces habría que ver por qué se ha provocado eso. Y seguro que ahí salen muchísimas cuestiones mucho más complicadas de lo que nos parece. En este tipo de crímenes yo creo que no hay no se busca un efecto salvífico. Por ejemplo, antes cuando estábamos hablando de los exorcismos, que exorcistas católicos de nuestro contexto religioso, de nuestro contexto social, que se justifican en el satanismo y el ocultismo como su razón de ser, mi experiencia es que la inmensa mayoría, prácticamente, salvo quizá una o dos excepciones, todos los casos de homicidios o de asesinatos en el contexto de un supuesto exorcismo o de un crimen ritual que yo he investigado en España, todos los han realizado personas que mataron a la víctima para quitarle el demonio del cuerpo en el transcurso de un exorcismo. O sea, aunque luego la prensa los catalogue como crimen satánico, el crimen satánico del Albaicín, el crimen satánico de Almansa, no son sacrificios rituales en el transcurso de una ceremonia de magia negra, de culto al diablo, sino que fueron personas católicas o cristianas que creían que realizando un ritual radical sacarían al demonio del cuerpo. En este caso no se trataba de salvar a la víctima, sino de castigarla, de penarla. Me refiero a salvar a la sociedad. O sea, por eso digo que el exorcismo es decir, tú practicas, él es el demonio y hay que extirparlo de la sociedad. Entonces, por eso claro, te lo en este cargas. caso no estarían exorcizando a la mujer, sino a la sociedad. Por eso digo que es un exorcismo social, es un exorcismo comunitario, pero es el mismo pensamiento sanitario. Es decir, tú entiendes que hay algo, una enfermedad, y tú tienes que eliminarla del cuerpo social. ¿Y cómo lo haces? O quemas a la bruja, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, y vas con esa idea de contaminación y de pureza. Manejas un poco esos criterios. Yo creo que lo único que podemos sacar positivo de esta historia es que nos invite a reflexionar a nosotros mismos sobre las cosas por las que creemos que merece la pena matar, ¿no? Porque en este caso probablemente estas personas creían... ¿Hay algo por lo que merezca la pena matar? Bueno, ellos creen, pues ellos creerán que matando están haciendo un bien superior a otro. Claro. Eso seguramente es el planteamiento de fondo, porque entenderán que eso tienes un beneficio para la sociedad. Por eso digo que habría que ver contra qué mal están luchando, no solamente con lo que... Es que es un tema muy delicado, no tiene que ver ni con países ni con creencias, tiene que ver seguramente con estratos sociales, con creencias que unos han metido sobre otros. Ojo con lo de los estratos. Claro, cuidado, porque hay personas muy inteligentes con muchas... Tiene que ver con la superstición, creo yo, más que con los estratos sociales. Y puede haber gente de mucha carrera
y sin embargo tiene colgada la herradura invertida en la puerta, como le pasaba a algún que otro célebre físico cuántico. Bueno, pues precisamente por eso, es decir, la economía y la cultura no tienen absolutamente nada que ver. Y Josep ha pronunciado la palabra superstición. Yo no sé si sería más oportuno ampliarla la palabra religión. Es decir, en el momento en que anteponemos una vida humana a una creencia, sea la que sea, y no me refiero solo a creencias religiosas, porque podríamos ampliarla al ámbito de creencias políticas, creencias raciales, sí, del tipo que sea. Cuando anteponemos la vida de un ser humano, ya no te diría solo de una persona, sino de un ser humano, porque yo esto lo ampliaría a los sacrificios de animales que se dan en muchas religiones. A mí esos dioses no me merecen ninguna confianza. A nadie. Sea el que sea. De todas formas, es importante saber, eso que decías, creo que tú o Josep, de qué es lo que merece la pena, por qué se mata, ¿no? Evidentemente por ninguna razón, ¿no? Pero bueno, ¿cómo que no? Se mata por todo. No. Mírate los periódicos. Merece la pena matar. Pero las bombas que hace 4 días se lanzaban sobre Irak, quienes la lanzaban ponían: en nombre de Dios lanzamos esta bomba. Eso también es importante, y lo escribían en la bomba. Y también es importante saber eso, ¿no? Que las creencias no solo afectan en determinados lugares, a determinados estratos, lo que consideramos como estratos. Es un tema extraordinariamente complicado. A uno le apetece tener el síndrome del hombre muerto, ¿verdad? Ante noticias como esta. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Sí, bueno, es una historia. Primero, el síndrome en sí, que es el síndrome de Cotard, es francamente peculiar y demuestra quizás lo complicada y el universo que es la mente, ¿no? Aquí traemos muchas veces noticias de este tipo, y a mí este síndrome me parece muy curioso, y más lo interesante quizás es cómo están tratando de sacarle un significado, una enseñanza para aplicarlo en otro campo, que sería la inteligencia artificial. El síndrome de Cotard es un síndrome que se puede resumir como el síndrome del hombre que se cree que está muerto. Las personas que lo tienen realmente consideran que han fallecido, o bien que están sufriendo directamente la putrefacción de los órganos porque no entienden que su corazón esté latiendo, ni que tienen nervios, ni que la sangre fluye, ni el cerebro, ni nada por el estilo. Incluso algunos llegan a pensar que tienen gusanos deslizándose sobre su piel y que ya están en ese proceso de putrefacción. Y hay algunos casos también incluso que consideran que no existen, que directamente están muertos, que son como una especie de zombies vivientes o de almas en pena. Este es un síndrome que se detectó a finales del siglo XIX por el neurólogo francés Jules Cotard, que es el que le da el nombre a la enfermedad, y que, bueno, son casos muy concretos que afectan a la población, pero que realmente responden a un patrón psicológico extrañísimo, ¿no? Y eso es lo que ha llamado la atención, curiosamente, de los informáticos que están trabajando en inteligencia artificial, porque piensan que de alguna manera lo que se encuentran ahí está hablando de la conciencia del individuo y de una manera de entender la conciencia que quizás nos dé la clave de cómo podemos aplicarlo a la robótica. La idea que plantea, por ejemplo, uno de estos investigadores, que es del Instituto Politécnico Rensselaer, es Brinkjord. Este autor, lo que dice este investigador, él ha estado trabajando durante mucho tiempo con robots y aplicando lo que sería la lógica matemática. Entonces él se encuentra que dentro de esa lógica matemática hay un tipo de paradoja, que además aparece en algunas películas habitualmente, que es una especie de paradoja que bloquea el cerebro de las máquinas, por así decirlo, el cerebro artificial de las máquinas, hasta el punto de que realmente los paraliza, o incluso en algunas películas es como que lo autodestruye, ¿no? Entonces, si tenemos una especie de gran ordenador malévolo que está controlándolo todo, tú le llevas a ese razonamiento que no tiene escapatoria y ahí ya se bloquea, ¿no? Sería algo así. Y él pone el ejemplo de la famosa paradoja del mentiroso, que es la típica frase que dice: esta oración es falsa. Claro, esto, dentro de lo que es la lógica matemática aplicada a la inteligencia artificial, provoca un bloqueo, porque realmente si la oración es falsa, entonces es verdadera. Y entonces ahí nos movemos en dos niveles un poco peculiares, ¿no? Entonces, esa contradicción dentro de lo que él aplica dentro de la inteligencia artificial no se puede llevar a cabo. En cambio, la gente que está en el síndrome, que padece el síndrome de Cotard, estaría en esa situación que ya no sería pienso, luego existo, porque ellos piensan, pero no existen. Entonces se da ahí ese proceso lógico mental que está demostrando un tipo de conciencia extraña, o de metaconciencia, que quizás estudiándolo más al fondo nos permitiría acceder a ese procesamiento de la información que daría la clave para poder, si llegamos a desmenuzar las entrañas, ¿no?, de ese proceso cognitivo,
podríamos luego aplicarlo a la inteligencia artificial y ver las raíces de la conciencia, ¿no? A través de este caso tan extremo donde son gente que tiene conciencia de que no tiene conciencia, pero sin embargo el propio hecho de tenerlo, de pensarlo, les hace existir, ¿no? Y es un poco, bueno, esa línea de investigación que ya digo, ha llamado la atención a estos investigadores y tratan de, trabajando con los neurólogos, abrir una nueva vía de estudio para tratar de aplicar estos conocimientos, este caso tan extremo, esta enfermedad tan rara, a la inteligencia artificial. Me estoy acordando lo comprobado, ¿no? Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, uno de sus poemas, dice, vivo sin vivir en mí, ¿no? Pues más o menos es eso, ¿no? Sí, un poco lo mismo, es la idea de intentar salirte de ti mismo y anularte, ¿no? Es realmente, ya digo, es una enfermedad realmente extrañísima, ¿no? El hecho de que realmente consideren que están vivos y desconecten de su propio cuerpo, pero también de su propia conciencia. O sea, ¿y no comen entonces, pues si están muertos? En principio llevan una vida, sí, pero no llevan una vida normal en ese sentido, pero sin embargo no es un poco eso, viven sin vivir en ellos, o sea, viven absolutamente desconectados de su cuerpo. Naturalmente siguen teniendo sus mismas funciones, siguen respirando porque la respiración es autónoma, pero no tienen conciencia de todo aquello que está ocurriendo. Y sobre todo la sensación de que realmente, incluso en algunos casos, tiene una visión un poco metafísica, porque ya digo que hay algunos que se consideran inmortales, que han trascendido el estado de mortalidad y están ya en un estado posterior al de la muerte. O sea que también hay hay grados diferentes, ¿no? en estas cuestiones. Lo único que han comentado es que, claro, neurológicamente lo han tratado de estudiar, a ver si realmente son capaces de ver qué hay, y solamente han podido detectar que hay una baja actividad en la red neuronal que procesa la parte de la conciencia del individuo, pero realmente todavía no son capaces de saber cuáles son los mecanismos, ni sobre todo por qué ocurre, o sea, por qué se produce esa discrepancia, ¿no? La ciencia está investigando un juego protagonizado por zombies. El objetivo final es averiguar las conductas de quienes participan en ese juego y saber si esas conductas son racistas o sexistas. Silvia Casasola. Pues así es un juego pues que se está utilizando, que se llama Purpops, y en el que se cazan zombies. Entonces, ellos lo que te invitan es que te imagines que llega el apocalipsis, y en este caso es un apocalipsis donde los zombies son los que lo van a destrozar todo. Y en este escenario, pues es donde se presenta el juego y tienes múltiples opciones para formar un equipo, porque claro, tú lo que quieres es sobrevivir a ese apocalipsis zombie. Con lo cual, en esas opciones lo que tienes que elegir son pues hombres y mujeres de diferentes razas, de diferentes tipos, complexiones, y tú pues vas eligiendo ese tipo de personaje para intentar sobrevivir. Los equipos son solo de 4 personas y además les tienes que asignar una tarea, ¿no? Porque cada uno tiene que tener una tarea como muy medida. Por ejemplo, pues a uno le puedes asignar que sea el recolector, a otro el explorador, o a otra la guerrera, o al contrario, a él el guerrero. Por supuesto, puedes elegir entre varios hombres y también mujeres, y como hemos dicho, de distinta raza. Pero es que además en el juego cada personaje tiene un perfil con unas características donde se especifica pues un poco las habilidades, ¿no? Si es mejor para una cosa o para otra. Y aquí está el kit de la cuestión. Resulta que en el estudio que han realizado se ha hecho solamente con 10 personas de muestra, luego explicaremos por qué solamente 10 personas, y estas 10 personas pues directamente se han lanzado a coger y ponerse a jugar y no se han detenido mucho en ver las calidades y las cualidades que podían tener cada persona, sino que lo han hecho por instinto y han ido eligiendo según salía la carita del posible personaje para meter en tu equipo. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que han estado haciendo? ¿Que salía una chica con un velo y así normalita? Pues no se detenían a ver qué cualidades y habilidades podía tener, sino directamente, esta no me interesa. ¿Que salía un negro cachas así musculado? Usted, vamos, me va a matar zombies a lo bestia. Que salía un hindú así, pues con la carita de amable y tal, este es un birria, no vale para nada, pues no le cojo. Y entonces pues un poco han ido así definiéndose si eran más racistas, menos, si eran más sexistas, menos. En general lo que han hecho sí es que se han elegido, todos los que han participado en este estudio, han elegido para su equipo más hombres que mujeres. Pero, por ejemplo, ¿qué dice Armin Klaas, que es uno de los autores del estudio realizado por la Universidad Sigmund Freud de Viena en colaboración con el Grupo de Investigación sobre Informática de Entretenimiento de la Universidad
de Viena. Pues que ninguno de los que estaban haciendo este tipo de juego y haciendo el equipo estaba informado de que esto se trataba de un estudio. O sea, que no lo sabían. Entonces, una vez que ya habían hecho su equipo, habían participado en el juego, toda esta gente les estaba observando, luego les han hecho entrevistas los psicólogos y de ahí pues han sacado un poco pues sus conclusiones. Cuando ellos han visto que les estaban utilizando para este estudio, pues claro, se han quedado un poco alucinados porque es que no se habían percatado lo que les han dicho, que cada personaje tenía unas habilidades. Entonces, por ejemplo, pues habían descartado a una mujer, pues por el hecho de ser mujer, cuando era uno de los personajes que tenía más cualificaciones para luchar contra los zombies. Era la que estaba más preparada para guerrear, pero esta directamente la descartaron. O el hindú, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, pues bueno, han estado mirando ese tipo de cosas y características. Como he dicho, se ha hecho el estudio solamente con 10 personas, son de distintas edades. Y lo que se pretende es que con esto que han hecho, con esta prueba, sea más o menos un ensayo, porque luego quieren hacer un estudio con muchísima más gente, donde no sean tan diferentes los personajes que están en el juego, sino que lo que quieren hacer es unificar criterios de los personajes que sean de diferentes razas para intentar hacer una muestra un poco más real de cómo se puede intentar ver cómo es la sociedad en general, si por qué en determinados momentos se elige ser más sexista, más racista o no. Y bueno, pues eso es lo que pretenden hacer en general, un poquito más adelante, y ahí se sacarán unos porcentajes y realmente pues verán cómo lo están eligiendo, que por qué en ese momento eligen más si es mujer, si no es mujer, si es hombre, no es hombre, y por qué. Y por qué si al final ser racista o ser sexista. Qué poca cultura zombie tenían esos. Está claro que los participantes de ese estudio no seguían Walking Dead, porque si no habrían cogido una mujer de raza negra y con una katana samurái así de grande, la primera. Me entenderán los que sigan Walking Dead. Bruno, tú no pongas esa cara porque tú no sabes de qué estoy hablando. No sé ni lo que es. Por cierto, espera, que me ha preguntado algo, Yuset. Sí, no, te preguntaba que por qué solo 10 personas, y me imagino que estarían equilibrados, 5 hombres y 5 mujeres. Bueno, no especifica si eran 5 hombres o 5 mujeres, sino que eran de diferentes edades, eran 10 personas y que lo han hecho como un ensayo para luego coger y hacer este juego en vez de, ya te digo, con tanta diferencia de personaje y características, sino para hacerlo con un criterio más uniforme y así que se vea realmente esa muestra social, si es así y por qué lo eligen. Yo recuerdo... digo que quedan 9 minutos para que comience el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, que hubiera salido machista, sexista, racista y xenófobo si llega a practicar ese juego. Pero, sin embargo, ahora mismo las encuestas... mismo, en este instante, están 47,5 puntos para Clinton, para Hillary Clinton, y 43 puntos para Trump. La diferencia no es tan grande. Da la sensación de que Trump, cuantas más locuras diga, y dice muchas, consigue más votos. ¿Esto tiene explicación? Bueno, pues lo iremos sabiendo en los próximos días. El debate de esta noche entre Trump y Clinton va a ser el más importante de la historia. La verdad es que hay una expectación verdaderamente tremenda, más de 2.000 periodistas acreditados. Y nos hacemos esa pregunta, ¿lo malo es bueno electoralmente, Juanjo? Pues se lo está preguntando mucha gente. Estos días estaba mirando un artículo que comentaba precisamente que se había subido mucho, dentro de las que eran las consultas en Google, la pregunta ¿por qué Trump? En inglés, ¿no? Porque hay mucha gente que se está preguntando precisamente eso, ¿cómo es posible que Trump siga ahí a tan poca diferencia de Hillary, a pesar de todo lo que dice? Y evidentemente, aunque no sabemos luego cómo van a quedar, seguramente va a tener muchos votos, eso es innegable. Entonces, buscando algunas reflexiones, me he encontrado con un artículo que me ha parecido muy interesante de un profesor de ciencia cognitiva y lingüística de la Universidad de California, que es George Lakoff, donde él analiza este tipo de pensamientos y se niega a pensar que realmente haya explicaciones muy simples de por qué, de quiénes son los que votan a Trump, ¿no? Se dice que los que votan a Trump son solamente pues gente poco inteligente y racista. Y él cree que hay explicaciones de fondo que son más interesantes. Todas las encuestas le dan más de un 40% de votos. Hay algo que no encaja. Es decir, puede perder, lo más probable es que pierda, pero no se va a estrellar. Eso ya lo sabemos. Y tiene un porcentaje reconocido de mujeres que le va a votar, de inmigrantes que les van a votar
y evidentemente y de diferentes escalas sociales, culturas, de todo esto, ¿no? Entonces él... A la gente le gusta mortificarse. Sí, no lo sé, pero él da una serie de claves que yo digo... Hace falta que mires España, ¿no? Sí, exactamente. Él da una serie de claves, bueno, que a mí me parece, por comentar algunas, porque él además se ha especializado, y me gustaría luego seguir a este autor, que yo no lo conocía, porque él, por ejemplo, lleva unos años, dice, interesándose por pensamientos que pueden ser un poco contradictorios. Por ejemplo, personas que son pro vida, pero al mismo tiempo defienden la pena de muerte, que es un perfil social que sabemos que existe, ¿no? O gente igual que defiende, a lo mejor, que está en contra, pues eso, del aborto y posee armas de fuego. Entonces, ese tipo de perfiles, que parece como que maneja presupuestos psicológicos que chirrían un poco, él se ha tratado de interesar, y ya digo, no busca respuestas que sean muy simples. Y él da una serie de ideas, voy a comentar alguna. Por ejemplo, que él dice que quizás la figura de Trump es una figura que ha sido reconocida por gran parte de la sociedad porque es una figura que actúa como si realmente fuera un antisistema. Es una persona que es autónoma, que parece que está al margen de todos los partidos, realmente se ha enfrentado al Partido Republicano, que además es un hombre que se ha hecho a sí mismo, que parece que es autónomo. Él dice que la campaña se la ha financiado él, que no ha tenido tampoco recursos de fuera. Entonces, en ese sentido, es un poco una especie de rebelde, ¿no? Sí, hago lo que quiero con mi pelo. Claro. Y luego él lo que maneja también, según este investigador, son ideas como muy sencillas, una filosofía que va asociada muy a la idea de la victoria, y, por ejemplo, él defiende sobre todo una nostalgia de los valores tradicionales. Y ahí comulga con mucha gente, de muchos niveles. Por ejemplo, él piensa que el perfil del candidato Trump coincide también con el perfil de algunos evangélicos blancos, o también de determinados conservadores pragmáticos. Dice que él, analizándolo sociológicamente, se encuentra también esos patrones de una figura autoritaria que quiere una jerarquía, que reclama un orden. Y hay una idea que a mí me parece interesante, y es que habla de que él plantea un mensaje que yo sí que pienso que se detecta en la sociedad, como es tan vertiginosa en muchos aspectos, que sería la idea de que realmente hay como respuestas muy sencillas. Es un poco lo que comentamos antes a raíz de lo de la quema de esta bruja, que es el echar la culpa de algo de una manera directa y muy sencilla. Ante problemas que son muy complejos, que son sistémicos, ir a la causa directa y visibilizar esa causa directa, que es lo que él ha hecho con el tema de los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces él piensa que ese tipo de mensaje encaja muy bien en la sociedad. Si tú visibilizas al enemigo, que se ha utilizado tradicionalmente dentro de la propaganda de cualquier totalitarismo político, es mucho más fácil que la gente reaccione y crea que ahí está la solución, que decir, no, mira, esto es un problema muy complicado en el que hay que tocar muchos engranajes y tal, ¿no? Y luego también, por ejemplo, otra cuestión que él avanza es que dice que la sociedad norteamericana en las últimas décadas ha estado instalada demasiado en la corrección política, hasta el punto de que todo el mundo tiene que andar pensando dos veces lo que quiere decir. Y eso hace que sea como una gran losa psicológica. Trump, en cambio, lo que hace es que dice lo que piensa. Y así le va, y parece que le va bastante bien. Entonces, en cierta medida, mucha gente se ve reconocida en esa naturalidad de Trump, se siente reconocido en él. Y pueden, de alguna manera, actuar de portavoz de lo que realmente están pensando. Sí, que le ven como un icono casi, ¿no? Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Exactamente, ¿no? Entonces es un poco liberador ante una sociedad que en ese sentido funciona con ese pensamiento políticamente correcto, en el que no puedes decir, por no herir determinada sensibilidad, esto no conviene y tal. Él es un espíritu libre. Y en ese sentido hay mucha gente que, claro, incluso guardará las apariencias de decir que no le va a votar y en el fondo le va a votar, ¿no? Entonces, bueno, él, ya digo, plantea un tipo de claves, bajo su punto de vista, que demostrarían que detrás de Trump no solamente hay esos racistas y esa gente tonta, ¿no?, idiota, sino hay algo bastante más grande. De todas formas, fíjate que antes estábamos hablando un poco de interpretaciones. Tú imagínate que Hillary la sacan unas declaraciones similares diciendo algo similar a lo que ha dicho él sobre las mujeres, diciéndolo ella de los hombres. Vamos, es que ya la hunden, no levanta cabeza. Sí. Eso por un lado, pero es que encima esto al final es lo de siempre. Seguramente que muchos hombres, aunque algunos habrán dicho qué barbaridad, qué horror, habrán dicho, pues claro, eso es lo que nos gustaría hacer a todos. Claro. Si es que, es que te aplaudo, tío. Y luego la reacción que él ha tenido, eso es lo terrible. Que ha sido, a mí me parece inteligente, porque primero una de las cosas que también comenta Lakoff es que Trump siempre da la cara. O sea, no tiene ningún problema para cuando él dice cualquier barbaridad o mantenerse o responder, y por eso está omnipresente en todos los medios, lo cual es interesante porque le están pagando la campaña gratuitamente. Él no tiene ninguna necesidad de pagar a los medios para publicitarse, si es que los medios van a él
a publicitarlo, ¿no? Claro, bajo esta perspectiva, incluso ese vídeo que se ha conocido de Trump, que por cierto, yo como hombre no me siento para nada identificado con lo que ha dicho, no creo y no conozco a nadie que piense eso, que piense que esté a favor de esa idea, hombre, mujer, nadie. No conozco a nadie, pero bueno, yo creo que da la sensación un poquito de que ese vídeo incluso beneficia a Trump y que incluso hasta él lo ha podido divulgar. Yo por lo menos la reacción a mí me ha parecido muy inteligente en el sentido de lo que es el debate ya de navajeo en el que está el no político. Me parece muy inteligente porque él lo que ha dicho es que él lo piensa, pero que Bill Clinton lo hizo. Hizo cosas peores, lo llevó a la práctica. Y es una manera de poner ya la pelota en el tejado de Hillary, claro. Y comentaban que seguramente en el debate sacaría a relucir todo esto, ¿no? Pondría un poco en el punto de mira a Bill Clinton como alguien que realmente ha sobrepasado todos los límites de lo que en él en principio es verborrea. Lo malo es que le empiecen a salir las becarias a Trump y no becarias y verás tú el desfile. Bueno, pues ese debate va a comenzar en un minuto en Estados Unidos, en Washington, todo el mundo pendiente, 2.000 periodistas acreditados para un debate. Eso es algo que no se ha visto jamás y hay mucha expectación. La distancia entre ambos no es tan grande como la lógica haría pensar, es de menos de 5 puntos. Eso comenzará, ese debate, dentro de tan solo un minuto. Y dentro de tan solo un minuto llegan las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo y también de esa actualidad en los Estados Unidos. Y después aún continuamos unos minutos más con la tertulia Zona Cero. Nos va a comentar, por ejemplo, Manuel, qué es lo que ha pasado con los testigos de Jehová y con una persona que pertenecía a los testigos de Jehová y que ha dicho algo que es muy interesante y muy llamativo. Esa es una de las noticias que vamos a comentar. La otra que vamos a comentar es lo que dice y lo que ha pedido el sindicato de espiritistas. Juanjo, ¿existe el sindicato de espiritistas? Existe una asociación que funciona así, a modo de sindicato, en el mundo anglosajón y que lo que hace es que reúne pues en torno a unas 11.500 personas practicantes de espiritismo, incluidas también iglesias, donde defienden un poco sus derechos y su mensaje y su filosofía de vida. Lo dicho, escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. En estos instantes, en la Universidad Washington de San Luis, en Missouri, da comienzo el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Un encuentro que llega precedido por una nueva polémica protagonizada por el candidato republicano Donald Trump tras la difusión de un vídeo en el que éste alardeaba de cómo seducía y se aprovechaba de las mujeres. Los analistas políticos esperan que el republicano aproveche este escenario para disculparse y dar así un nuevo golpe de efecto que pueda resucitar su campaña, aprovechando que el debate se emite en horario de máxima audiencia televisiva. Siguiéndolo está nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Donald Trump llega a este segundo debate presidencial que comenzará en un par de minutos en San Luis desafiante. Ha llamado hipócritas y traidores a los senadores, congresistas y gobernadores republicanos que han pedido que dimita por sus vejatorios comentarios sobre las mujeres para que otra persona, quizás el candidato a la vicepresidencia Mike Pence, sea el cabeza de lista del partido. Él no abandona tan fácilmente y cree que puede hacer mucho daño a Hillary Clinton, culpándola de destruir la reputación de las mujeres con las que le engañó Bill Clinton hace más de 2 décadas. Para que nadie dude de sus intenciones, su campaña ha hecho público una hora antes del debate un vídeo en el que Trump está rodeado de mujeres que dicen que Clinton las acosó y abusó de ellas cuando era gobernador de Arkansas. Hillary se presenta con la estrategia de permitir que su rival se autodestruya con sus comentarios y con sus gestos en este encuentro que tiene la modalidad de Town Hall, en el que los aspirantes contestarán a las preguntas de los 2 moderadores y también a las de un grupo de votantes indecisos. La exsecretaria de Estado está preparada para cualquier cosa y con ellas las mujeres norteamericanas que están aterradas por la actitud del hombre que quiere ser el 44 presidente de la nación. Y en nuestro país, a falta de 3 semanas para que expire el plazo para la investidura, este lunes la gestora del PSOE se reúne por segunda vez tras la dimisión de Pedro Sánchez para plantear un calendario que incluye reuniones con los diferentes líderes territoriales antes de la celebración de un nuevo comité federal. Será entonces cuando sus 290 miembros decidan qué postura tomar, aunque algunos ya lo tienen claro, que se mantendrán en el no a Rajoy. Así lo ha deslizado el líder socialista catalán Miquel Iceta. Diputados del PSC harán lo que diga el PSC y el PSC ha dicho que no a Rajoy y mantiene la misma posición que
que al menos hasta ahora había decidido el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Desde el Partido Popular insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita poner en marcha la investidura. No pondrán condiciones ante una abstención socialista porque España necesita un gobierno cuanto antes. Así lo ha reiterado este domingo el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Lo que España necesita ahora es un gobierno y ni se han puesto ni se van a poner condiciones para desbloquear la situación. A partir de la investidura iremos negociando día a día y tema a tema. Y este lunes se reanudan en la Audiencia Nacional los juicios por las tarjetas opacas con más declaraciones de los acusados y de la trama Gürtel, donde la Fiscalía dará una respuesta a las causas de nulidad planteadas por la mayor parte de los 37 acusados. En el caso de Gürtel, el juicio afronta algunas de sus jornadas clave con la comparecencia de los primeros acusados, a la espera de que el tribunal decida si declaran en primer lugar los que parecen arrepentidos de la trama. En total serían 3 los que podrían quedar exonerados de ir a la cárcel si pactan con la Fiscalía, a cambio de reconocer los hechos. Al margen, el cabecilla Francisco Correa, quien ha variado su postura la última semana, renunciando a plantear cuestiones previas y abonando los más de 2 millones de euros que se le reclaman en concepto de fianza civil. Más asuntos. Haití vive desde hoy 3 días de luto por las víctimas del huracán Matthew, que ha causado devastadores daños aún en evaluación, ya que muchas de las zonas más afectadas siguen incomunicadas mientras se inicia el reparto de la ayuda humanitaria. Una ayuda que tiene que llegar rápido, como reclama este pastor de una iglesia haitiana. Cuando las autoridades anunciaron que llegaba la tormenta, no sabíamos que iba a ser tan fuerte. Apelamos a la bondad de la comunidad internacional para que venga a ayudarnos. Ayuden a Haití. La prioridad ahora es evitar un eventual brote de cólera que ya afectó al país tras el terremoto de 2010 y que se agrave la crisis humanitaria. Las cifras de las víctimas que ofrece el gobierno y las autoridades locales son dispares debido a que los equipos de rescate no han podido llegar hasta algunas zonas que siguen incomunicadas. El último asciende a más de 400 las víctimas y más de 50.000 los desplazados. Sin embargo, fuentes locales aseguran que las víctimas sobrepasan ya los 1.000. En Estados Unidos, por su parte, el huracán comienza a alejarse de las zonas costeras, dejando un balance de al menos 19 muertos, graves inundaciones y cientos de miles de viviendas sin energía. Y en deportes, la selección española de fútbol se ha impuesto a Albania por 0-2 con goles de Diego Costa y Nolito y alcanza de esta manera el liderato del grupo G con 7 puntos, los mismos que Italia, que es segunda. Las malas noticias para la Roja han sido la lesión de Sergio Ramos. Además, Gerard Piqué, molesto por las críticas, ha asegurado que abandonará la selección tras el Mundial de Rusia 2018. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 6, las 5 en Canarias, en Más de Uno con Carlos Alsina. También pueden seguirlas de forma permanente en nuestra web ondacero.es. Ahora se quedan en la compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. Si te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos, os recordamos en Twitter, Rosavientos es nuestra etiqueta, almohadilla Rosavientos. Estamos contando algunas cosas, Josep, que dan ganas de irse a un planeta lejano que pudo haber estado habitado en el pasado. ¿Verdad, Josep? Así es, hablamos de Venus, del lucero del alba. Milenariamente se había identificado como Lucifer, Manuel, el dador de la luz. Y curiosamente, esta comparación puede ser más que apropiada porque Venus se parece mucho al infierno. Al menos así lo decía Carl Sagan, que venía a definir a la perfección las condiciones que presenta el planeta con una presión atmosférica 90 veces superior a la de la Tierra y temperaturas que se elevan hasta los 500 grados. Pero, sin embargo, un reciente estudio ha puesto el acento justo en lo contrario. Es decir, que Venus hace millones de años, y pongo el acento en millones de años, estuvo habitado y sus condiciones para el surgimiento de la vida
podían ser o lo colocan en candidato número 1 en nuestro sistema solar. Para averiguar si Venus pudo ser habitable en el pasado, un grupo de científicos ha creado un modelo numérico del clima del Venus antiguo. ¿Y el resultado cuál es? Pues que Venus hace 715 millones de años, pudo ser habitable. Las claves para entender el clima de Venus del pasado son, por un lado, la topografía, el periodo de rotación del planeta y especialmente la cantidad de agua que tenía originalmente con respecto a esta topografía. De la topografía no tenemos datos de alta resolución, pero sí disponemos del mapa global que obtuvo la misión Magallanes de la NASA a principios de los años 90. El agua, y este es el factor más importante de este estudio, es todavía más delicado porque los datos de las sondas espaciales indican que la proporción de deuterio con respecto al hidrógeno de Venus es de 120 a 180 veces la que encontramos en los océanos terrestres. Y puesto que el deuterio es más pesado que el hidrógeno, eso significa que la cantidad inicial de agua en Venus tuvo que ser mucho mayor a la que ahora vemos y que se halla principalmente en la atmósfera. No obstante, la interpretación de estos datos es objeto de debate y los investigadores han llegado a la conclusión de que la cantidad de agua de Venus, de ese Venus antiguo de hace 715 millones de años, pudo ser suficiente para dotar al planeta de un océano global que estaría entre los 4 y los 525 metros de profundidad. La otra incógnita tiene que ver con el periodo de rotación, ya que Venus es un bicho raro dentro de nuestro sistema solar. No sé si lo sabíais, pero Venus es el único que gira al revés del resto de los planetas del sistema solar. Y además, su día es extremadamente largo, que equivale a unos 243 días terrestres. Nos tendríamos que preguntar cómo es posible, ¿no?, que tenga esta extraña rotación. La mayoría de hipótesis, desde hace mucho tiempo, décadas, apostaban porque un gran impacto durante la formación del planeta pudo ser la causa más que probable que explique esta anomalía, pero estudios recientes también muestran que Venus pudo alcanzar este estado por culpa de las fuerzas de marea entre el Sol y la densa atmósfera del planeta. Con estos datos en la mano, este equipo de investigadores, que está comandado por Michael White, del Instituto Goddard de la NASA, ha simulado el clima venusino de hace 3.000 millones de años, cuando el brillo del Sol era un 82% del actual y el de hace 715 millones de años. Y esta última cifra no ha sido tampoco elegida al azar, sino que es la fecha en la que se supone que Venus sufrió un episodio volcánico que modificó toda su superficie. La conclusión es que las temperaturas superficiales de Venus eran compatibles con la presencia de agua líquida, es decir, que el planeta pudo ser habitable hasta hace, vamos a interponerlo entre comillas, solamente 1.000 millones de años, y que este factor fundamental es el periodo de rotación del que antes hablábamos, extraño, y siempre que Venus antiguo tuviese un periodo de rotación más lento, de 16 días terrestres, las temperaturas habrían permitido que los océanos sobreviviesen a pesar de recibir unos niveles de radiación solar entre el 46 y el 70% superiores a los que sufre hoy día, por ejemplo, nuestro planeta. Por cierto, Manuel, habría que preguntarle a los testigos de Jehová o decírselo, esta información que nos está comentando Josep, decirles que aunque sea hace 1.000 millones de años, aunque sea hace muchísimo tiempo, existió vida fuera de la Tierra, que no es algo de aquí. Sí, pero si venía de Venus, que es el planeta de Lucifer, demostraría que los ovnis son satánicos, que es una de las cosas que ellos postulan. Y que esta semana la han vuelto a liar parda porque un ex miembro de los Testigos de Jehová ha concedido una entrevista al diario The Independent en la que cuenta una serie de cosas. La verdad es que no nos sorprenden a quien hemos seguido ya la trayectoria de esta iglesia. Digo iglesia porque en España no la podemos llamar secta, ya que la Iglesia de los Testigos de Jehová es una de las organizaciones que en su día, como el Palmar de Troya o como Cienciología, consiguió entrar en el registro de entidades religiosas. Por lo tanto, hay que referir, con todas las ventajas fiscales que eso implica,
hay que referirse a ellos como Iglesia. Y en este caso, un polaco, un miembro de la comunidad de los testigos de Jehová polaco, es el que hacía unas declaraciones que probablemente han sorprendido a los lectores de este medio, pero que no nos sorprenden a quienes ya hemos conocido casos similares, aunque la noticia en Polonia ha sido replicada por algunos medios porque ha coincidido en el tiempo con una sentencia en la Corte de Justicia de la ciudad rusa de Petrozavodsk, por el que se condena a los testigos de Jehová por la posesión de materiales impresos de carácter extremista. ¿Y eso qué significa? ¿Traducido? Que la información que encontraron en algunos de sus opúsculos, sabemos que en España, por ejemplo, se conoce La Atalaya y El Despertar, las dos publicaciones más conocidas, pero luego hay miles de pequeños libritos monográficos sobre distintos temas en los que se da una lectura de la religión en base a una traducción de la Biblia, que probablemente de todas las traducciones de la Biblia que se manejan en el mundo de las religiones cristianas contemporáneas sea la que tiene más errores históricos y de todo tipo. Pero bueno, en el caso de las declaraciones que hacía este personaje, que utiliza el seudónimo de Omnig, recuerdan un poco pues, lo que estamos comentando de Trump. Ahora, por ejemplo, él habla del papel de la mujer, de las mujeres, dentro de la Iglesia de los Testigos de Jehová, asegurando que las mujeres están consideradas exclusivamente como un complemento, esta es la palabra que él utiliza, fíjate, como una costilla dada, ¿no? Que dentro de unos minutos vamos a hablar de los errores que hay de concepto, de lenguaje, de muchísimas cosas. Sobre este asunto, sobre la costilla dada, vamos a hablar con Ana María Vázquez Ois. También tendremos en esta hora los ecos del pasado con Laura Falcolara, pero es que hoy debuta con estos juicios a la historia en La Rosa de los Vientos Ana María Vázquez Ois. Pues es que esto viene de muy antiguo en la historia, claro. Porque ya San Pablo en su día decía que el demonio tiene cuerpo de mujer y que la mujer es ese campo donde el varón deposita su simiente, ¿no? Ya. Y bueno, el papel de la mujer no ha cambiado A veces mucho. la depositaban en otros sitios. Sí, pues donde podían. No, por desgracia no ha cambiado mucho en estos 2000 años de cristianismo, y algunas organizaciones que se definen como cristianas se empeñan en mantener vivo pues lo peor de esa herencia del cristianismo original. Bueno, pues los testigos de Jehová, que por cierto son millones en los Estados Unidos, Bueno, millones de miembros, millones y millones, Mira, yo tengo una anécdota que me dejó muy claro hasta qué punto ha llegado la expansión de los testigos de Jehová, y fue encontrarme en Ulan Bator, en la capital de Mongolia, durante la celebración del Nadam, que es un festival tradicional que se hace todos los años, con unas carreras de caballos, tiro con arco y lucha mongola. Bueno, pues cuando íbamos a entrevistar al ganador de las carreras de caballos en un descampado enorme donde había miles de jinetes llegados desde toda Mongolia, me encontré los restos de un opúsculo. Los que hemos seguido la historia de los Testigos de Jehová y La Atalaya y El Despertar ya reconocemos inmediatamente la tipografía, es muy característica, donde recuperaban la leyenda de Gengis Khan, del Gran Khan, traduciéndola, o sea, convirtiendo a Jesús en una especie de Gengis Khan que en el final de los tiempos inminente, llevan con que es inminente desde que se fundaron, ya llega, ya está a punto de llegar. Son solo 144 pues los convertían, elegidos. utilizaban en aquel lugar tan remoto como las estepas de Mongolia a Gengis Khan, convertido en Jesucristo, igual que, por ejemplo, recuerdo haber encontrado en países africanos, en el centro y sur de África, la figura de Jesús representado como un hombre de raza negra, porque eso acerca mucho más el mensaje al objetivo de esas campañas propagandísticas. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero por esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Josep Guijarro. Gracias a los tres. Gracias. Es un placer. Hasta la próxima semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.